Bueno, yo tuve la suerte de ser el director general del CIDE a partir de mayo del 2004 hasta diciembre del 2012, un periodo que, bueno, fue una renovación de mandato en el año 2009 para continuar por otro periodo, y el cual no pude culminar porque un año y meses antes tuve que dejar la dirección para atender el encargo en el que actualmente me desempeño, en el CONACYT. Yo soy un producto CIDE, digamos, de muchos años. Yo en el 78 llegué al CIDE a hacer una maestría en Administración Pública. Estuve ahí 2 años como estudiante. Después de eso trabajé un año como asistente de investigación. Me fui a hacer mi doctorado. Estuve 3 años fuera. Regresé nuevamente al CIDE. Y bueno, salvo por ahí alguna licencia que tuve para ir a San Luis Potosí a desarrollar un proyecto, en realidad estuve todo el tiempo en el CIDE. Cuando yo entro en 2004, pues estamos a 4 años de la primera alternancia en el gobierno federal, y en realidad para mí era un experimento muy interesante desde el punto de vista, pues, como estudioso, dado que por mi tema de investigación en gobiernos locales yo venía observando mucho, pues, cuáles eran los patrones que se seguían en los gobiernos de alternancia y qué dificultades y qué oportunidades generaba esto, pero también porque, como decía, a partir de la alternancia del 2000, y claramente yo lo veo cuando llego a la dirección en 2004, bueno, hay prácticamente una inquietud permanente del gobierno federal, de las diferentes áreas del gobierno federal, para saber qué pensaba el CIDE de algunos temas, ¿no? Fue muy interesante esa época, y fue muy interesante ver cómo en el proceso, digamos, de cambio de gobierno en 2006, realmente la interlocución y la atención que el gobierno federal tenía en el CIDE ya no era la misma. Seguía estando, digamos, muy atento a las opiniones del CIDE, pero ya no había, digamos, esa, pues, digamos, apertura un poco, yo diría, espontánea que se había dado en el periodo de Vicente Fox. Me llamó mucho la atención a lo largo de los 8 años que tuve el honor y la suerte de ser director del CIDE, cosas que yo no hubiera esperado. Por ejemplo, una muy fuerte legitimidad y respeto del sector privado, del sector social por el CIDE. Había una avidez realmente por acercarse al CIDE, por saber qué pensaba el CIDE de muchos temas. Entonces, sí creo yo que a lo largo digamos, del año 2000 al 2010, claramente hubo un incremento exponencial de la visibilidad del CIDE y del interés que el centro generaba en los círculos no solo de más encumbrados en el poder político, sino también en círculos, como decía, empresariales y del sector social. Desde CONACYT ahora me doy cuenta que lo que a nosotros nos parecía muy natural hacerlo y nos parece muy natural hacerlo en el CIDE, no necesariamente es el caso para muchos centros de investigación. Entonces ahora pues estoy desde acá también tratando de multiplicar experiencias como la del CIDE en ese sentido, ¿no? Cuando yo llegué con una preocupación muy importante, que era institucionalizar ese nuevo proceso del CIDE. Y lo que hicimos desde el arranque fue, a través del Consejo Académico, pues prácticamente trabajar muchas horas para construir un estatuto de personal académico que
Ya había algo, pero teníamos que hacerlo de una manera mucho más precisa y a través de un proceso de discusión intensa, de debate intenso. Yo recuerdo y me parece que salimos muy enriquecidos de ese proceso. También modificamos el estatuto general de la institución para ser mucho más claros en el proceso también de elección del nuevo director, que eso había generado ya dudas en algún momento. Un segundo aspecto que a mí me preocupaba mucho era el hecho de que el CIDE, después de su muy exitosa experiencia de las licenciaturas, es un desarrollo peculiar porque de tener maestrías, la primera diversificación que se hizo fue hacia las licenciaturas, ¿no? Y creo que en la cabeza de todos fuera del CIDE estaba la idea de que el CIDE se iba a ir hacia el doctorado. En realidad no fue así, creo que fue un acierto, sin duda alguna, pero sí faltaba lo otro. Entonces, otro de los puntos que generó un gran debate al interior de las comunidades académicas del CIDE fue la creación en ese momento del doctorado en políticas públicas. Otro punto donde también fue muy insistente la discusión fue el hecho de abrir una nueva sede del CIDE. Creo yo que la sede de la región centro, que así es como se le llamó justamente, no es de un estado, sino de una región del país, creo que está cumpliendo un papel muy importante y que cada vez lo va a cumplir más. He estado poco más de 30 años vinculado muy directamente al CIDE y prácticamente toda mi carrera como investigador y toda mi carrera profesional la he llevado a cabo en este centro. Y eso es porque creo mucho en una institución como el CIDE. Yo creo que no hay más que felicitarnos a toda la comunidad académica de investigadores que se han comprometido con este proyecto y a todos los alumnos y exalumnos, yo uno de ellos, por cierto, que hemos pasado por la institución y que hemos creído en la institución. Yo lo único que puedo transmitirles es que oigo fundamentalmente muy buenos comentarios del CIDE. Si acaso el único riesgo que tiene una institución como el CIDE es el riesgo de su éxito. Las instituciones cuando tienen éxito, cuando se posicionan bien, cuando tienen una fuerte presencia, tienden a ser instituciones que bajan la guardia, que se confían, que se creen su éxito, y yo creo que el CIDE no debe de creerse su éxito, debe de seguir todos los días luchando por obtener, por mantener su lugar, por formar a la mejor gente que requiere el país y por generar el conocimiento más pertinente y más lúcido de nuestra ciencia social.